algo pasa en tu vida, llegas a México y empiezan estos viajes trascendentales. Empieza tu contacto con lo que hoy muchísimos viajeros buscan o buscamos. Una aventura de intercambio de conocimientos, de ampliación de la cosmovisión, de contraste de los valores que uno tiene o elementos simbólicos con otra realidad. Ahí empieza a haber una oportunidad de utilizar el viaje como un espejo del sí mismo. Los viajes de LSD, psilocibina, ayahuasca, shanga y todos los que me hagan falta enumerar. Van buscando un momento de amor y de expansión cuando eso no debería ser algo extraordinario, debería ser la constante de la vida. Viajeros, esto es Travel Master, bienvenidos a bordo, yo soy Rubén Mora. En un miércoles especial, porque eres muy especial, tengo la fortuna de que llegaste a mi vida en el momento que más necesitaba que alguien me volviera a poner en este viaje y en este camino. El señor Jonathan Schutz, un crack, diría yo, de las personas más honestas, concretas y directas para todo lo que hay alrededor de tu vida. Querido, bienvenido a Travel Master. Muchísimas gracias, un placer siempre reencontrarnos ahora en este campo para poder compartir algo de conocimiento vital, trascendental. Los viajes trascendentales. La vida es un viaje. En sí, la vida es un viaje. Y la vida te llevó a hacer varios viajes. Viajes de mucha introspección, viajes trascendentales, viajes al fondo de tu ser, en varias etapas. Pero primero, para todos los viajeros que hoy nos acompañan, ¿quién es Jonathan Schutz? Ese es nuestro check-in. Bueno, voy a intentar limpiarlo de cualquier tipo de pretensión. Yo me considero una persona que se toma la vida justamente como un viaje de conocimiento, un viaje de conocimiento profundo, en donde el trabajo tiene que ser tanto centrífugo, es decir, hacia afuera, como centrípeto, hacia adentro. Ok. Y conceptuando la vida como un proceso de ida y vuelta. En mi camino, bueno, fui desarrollando varios personajes. Has tenido muchos personajes en Sí, la vida. sí, y pienso que eso es lo sano, la verdad. Y pienso que eso es el signo de estos tiempos, que nos fuerza a todo estar En moviéndonos. constante evolución. Sí, pero bueno, tuve periodos de mi vida muy dedicado a la comunicación y a la academia. De hecho, sigo teniendo negocios. Tengo una casa productora en Ecuador. Argentino, naciste en Argentina. Nací en Argentina, estoy radicado en México hace 8 años. Felizmente casado acá y bueno. Casado con Polina, la rusa más cool del mundo mundial y espectacular. Y Que ya estará por acá. Y lo interesante es que, bueno, vengo inicialmente de un contexto de medicina. Mi papá es médico, neurólogo, alergista. Me crié en ese entorno. Familia de médico. Sí, mi casa de niño era de día el consultorio de mi papá y de noche era nuestra casa. Entonces la medicina me atravesó todo el tiempo y los ancianos me atravesaron. Ok. Porque yo salía de la habitación y salía a la sala de espera del consultorio. Entonces ahí interactuaba y jugaba con los ancianos que atendía mi papá. Los pacientes de tu papá. Así es. Y eso me marcó profundamente. Ok. Me marcó con humildad, con admiración a la sabiduría que uno acumula en la vida. Pero no elegí la medicina porque no quería hay algo en mi espíritu que nunca quiere los caminos fáciles. Y no Lo quiere- tuyo es lo Sí. complejo y la turbulencia. Sí, había algo también de ego, posiblemente, de no querer seguir la senda de mi papá. Pero bueno, paradójicamente, hoy en día estoy descubriendo que seguí una senda de valores, de ideales muy fuerte, que eso se traslada en la sangre. Así que me dediqué mucho tiempo a temas de comunicación. De hecho, soy investigador de nivel de doctorado en la comunicación social. Mi tesis de doctorado, que la tuve que dejar cuando me fui de Argentina, era sobre psicología de masas y manipulación de masas mediante los medios de comunicación, que es algo que me preocupaba, porque bueno, uno tanto puede hacer el bien con estas herramientas mediáticas. Argentina siempre es como muy aguerrido, ¿no? Siempre Sí. están, o sea, siempre tiene esta profundidad argentina que me encanta y de ir a lo profundo y al fondo del conocimiento. Puede ser. Hay una cuota, sí, yo siempre pienso que las voluntades son individuales, pero hay una atmósfera colectiva de inquietudes.
Y en su momento, bueno, me dediqué mucho tiempo a eso, clases desde muy joven, a nivel universitario, posgrados, gestión cultural. Tuve mi etapa también de crear contenidos y de guionar. Guioné una película en la cual actuó el Papa Francisco, una película, una superproducción internacional. Vaya, Entonces, vaya. guioné cosas para Disney, trabajé para publicidad, hice un montón de cosas. Pero bueno, en paralelo a todo eso, mi enfoque de los medios de comunicación era cómo se utilizan estas plataformas para el mejoramiento de la cultura. La cultura entendida como el contenido de una civilización, los valores que atraviesan a todos los seres humanos. Y bueno, con el tiempo me radiqué en México a partir de un proyecto que vine a realizar y acá convertí mis estudios de lo que se llama el conocimiento interno, del conocimiento perenne, la filosofía perenne, todo lo que habla de la sabiduría interna del ser humano, lo convertí a partir de los saberes y prácticas de la tierra que encontré en México y que después volví a encontrar en mi territorio. Y ahí fue que me hiperespecialicé en estudios de etnobotánica, en estudios de la conciencia, en estudios de la farmacopea de las antiguas civilizaciones. Y bueno, y hoy en día estoy cerrando esa etapa con un libro que se publica el año que viene, dando algunas conferencias sobre estos temas para un uso más consciente, más bondadoso, no hiperindividualista, que no siga alimentando los aspectos decadentes de la civilización, sino por el contrario, que promuevan un mejoramiento real que trascienda la vida individual, que impacte la familia, que impacte la sociedad y demás. Para todos los viajeros van a decir, bueno, ¿y de qué van a hablar? O sea, ¿por qué ya se aventó toda la enciclopedia este señor? Pero pues, ¿en dónde entran los viajes? Y este capítulo, tu chamba y la mía, es importante el check-in de todos nuestros expertos, ya que hay una razón de ser. La razón de ser de Jonathan en este episodio es muy puntual: los viajes trascendentales. Narra toda su historia y la razón para que entiendan es que estudió, vivió en toda su vida, o de una gran parte de tu vida, alrededor de un círculo médico, que era tu padre, con estudios, con práctica. Fuiste a la escuela. Y en algún momento, algo pasa en tu vida, llegas a México y empiezan estos viajes trascendentales. Empieza tu contacto con lo que hoy muchísimos viajeros buscan o buscamos. Ha existido toda la vida el uso de plantas medicinales, retiros, ceremonias, viajes trascendentales. Desde lo más apoteósico hasta las historias del terror más complicadas. En estas ceremonias de ayahuasca, de muchas sustancias, de psilocibina, en donde hay inclusive países en donde hoy ya es parte de la actividad del día a día, siempre con algunas salvedades, siempre con algunas idas y vueltas, pero tu chamba y la mía hoy es hablar de eso para que todos los viajeros que por alguna razón hoy sienten ese llamado puedan saber de un experto que ha vivido y que ha tenido un contexto, todo lo que has vivido en primera persona alrededor de estos viajes. En primer lugar, yo pienso, como te comentaba antes, que estamos todos en un proceso evolutivo. Los maestros de la filosofía perenne, que es este saber que atraviesa todos los tiempos, hablan de que estamos en un viaje iniciático. ¿Qué significa eso? Que estamos en un proceso en el cual vamos a nacer a una nueva vida. Y nacemos a partir de los aprendizajes que se viven en este plano. Algunos lo hacen más conscientes y otros lo hacen menos conscientes. Algunos están en un proceso peleándose con la vida, peleándose con la divinidad, intentando subsistir, y otros al menos empiezan a desplegar una mínima conciencia de cosas esenciales que son más allá o que trasvasan los límites de la razón, vinculadas al amor, vinculadas a la pasión vocacional, vinculadas al servicio, vinculadas al bien. Dentro de este viaje que es la vida humana, que la verdad es que es un instante en la historia de la humanidad, 80, 90 años promedio de vida, hoy en Si bien día te va. es un instante. ¿Para qué estamos? Es la pregunta. Y es la ¡Qué gran pregunta. profundo! Es eso lo que me atraviesa hoy en día y todos los días de mi vida, porque Pero uno es muy dice, real, claro. ¿para qué estamos? Entonces, ¿qué ¿Cuál es mi tengo que razón de hacer ser? en Claro. función de este sentido? ¿Cuál es
el desempeño, cuáles son los consumos, cuáles son las acciones que debo hacer en función del destino al cual me dirijo. Porque, como dice un maestro, quien vive sin un propósito lleva la muerte sobre sus hombros. Entonces, si yo no tengo una meta ideal a la cual me dirijo, ¿qué pasos voy a dar? ¿A dónde voy? ¿Con qué criterio me voy a mover en este plano? ¿Y en qué momento llega a tu vida, pues, esta inquietud? Empezar a acercarte al mundo, no sé si se llama así o no, pero como comúnmente se denomina del chamanismo, de estas prácticas medicinales, porque además venías de una historia familiar y tuya y personal mm, académica. O sea, no es que un día de la nada creciste en una aldea y entonces tu único contexto era armar ceremonias de ayahuasca. Ujú. Mira, yo pienso que todo nos va marcando la vida. El hecho, por ejemplo, de tan chico encontrarme con procesos de enfermedad en mi propia casa, eso me marcó profundamente. Ok, Como que esto no es un juego, no es joda estar acá. la Ahí vida es sí. seria. Sí. Y al mismo tiempo es un juego evolutivo. Y eso me marcó profundamente. El mundo de los sueños me marcó profundamente. Como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando cuando me voy a dormir? Que de repente se despliegan mundos, universos, visiones, experiencias de muerte cuando uno es niño, en los sueños. Es tremendo eso. Y no es algo totalmente extraordinario, es muy común, pero no se habla de eso. Lo interesante de esto es que hay muchos indicadores de que la vida está más allá de un hecho meramente social, humano, político, administrativo, económico, material. En mi caso fue impactante también el hecho de la presencia de elementos mexicanos en la casa de mis abuelos, Ok, porque mi bisabuela era una dama de compañía de un empresario que viajaba a México a hacer negocios y había muchos elementos de México. Había figuras de indios, habían estéticas diferentes, entonces eso también fue una cosmovisión muy fuerte, como diciendo, ¿qué implica estas diferencias culturales? que hay en otro lado del mundo, que en México tienen estos elementos. Y ahí es lo interesante del tema de los viajes, es si uno piensa los viajes como una aventura de intercambio de conocimientos, de ampliación de la cosmovisión, de contraste de los valores que uno tiene o elementos simbólicos con otra realidad, ahí empieza a haber una oportunidad de utilizar el viaje como un espejo del sí mismo. Ujú. El viaje como una oportunidad para ver, bueno, por contraste, quién soy, qué me compone. Y en mi caso, respecto a todo el mundo chamánico, a mí me repelía mucho, la verdad. Una persona académica, metido en el mundo, tenía 2 empresas en ese momento, como no me interesaba para nada ese universo, pero sí me interesaba la alteridad de la conciencia. ¿Qué significa esto? Las diferentes formas cognitivas por las cuales uno se relaciona con el mundo o percibe el mundo. ¿Qué es la locura? A mí me preocupa ese tema, porque me he encontrado en la vida con mucha gente desencajada de la realidad. ¿Qué es eso? Y eso es un poco, ese es el propósito del capítulo de hoy. Ante toda este cuestionamiento y esta conciencia de todos, porque hoy hay más conciencia o tratamos de ser más conscientes, en algún momento de la vida, cuando crees que la forma tradicional de poder hacer algo de mayor introspección, de mayor conocimiento, insisto, porque estos viajes han existido de toda la vida. O sea, lo narra la historia, lo dicen los libros, existieron grandes curanderas en nuestro país y curanderos y maestros y en el desierto y tal. Pero llega este momentum en la vida moderna en el que ahora es una constante búsqueda de estas experiencias. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en un periodo de alta crisis. Nos De encontramos todo, ¿no? justo, estamos al borde de la tormenta perfecta. Crisis a nivel Social. colapsológico, como son las teorías de la colapsología. Estamos frente a Aterrízame el balón un poquito más mortal, hijo, espérate. Estamos frente a una crisis financiera internacional brutal, muy fuerte, importante. en un contexto de capitalismo tardío. Punto 1. Okay. Punto 2, crisis climática. Estamos en una situación donde lo estamos viendo con fenómenos brutales. Acaba de pasar Dana en Valencia. Acapulco está sufriendo todos los años situaciones. Bueno, el mundo está manifestándose de una manera muy brutal y también nos encontramos frente a una inminente tercera guerra mundial. Entonces, todo ese caldo de cultivo, que no sabemos si en cualquier momento algún loco aprieta el botón rojo, nos lleva a una crisis individual, subconsciente. Y una ansiedad brutal. Claro, hay muchas personas hoy en día sufriendo ansiedad,
depresión, gente consciente sufriendo de ansiedad también, diciendo, ¿a dónde va el mundo? ¿Dónde vamos a ir? Mucha gente no queriendo hijos, no tener hijos, no por un hecho económico, sino por la cuestión de hacia qué mundo vamos. Por eso hay una crisis de sentido, por eso reaparece en estos tiempos lo que es la medicina tradicional o el chamanismo, porque hay una necesidad de respuestas trascendentales. Hay mucha hoy en día inquietud sobre una pregunta que es, ¿hay alguien al mando de este mundo? ¿Hay una fuerza Hay un divina? cuestionamiento. ¿Hay una deidad que está más o menos teniendo en control esta situación o esto en cualquier momento se va al demonio? Viajeros, esto es Travel Master, Jonathan Schultz, y estamos hablando de los viajes trascendentales. Ahora van a entender. Los viajes de LSD, psilocibina, ayahuasca, shanga y todos los que me hagan falta enumerar. Muchos o algunos de ellos ya inclusive reportados en algunos informes médicos. Algunas sustancias más que otro, en algunos países totalmente prohibido, en otros no, en otros tal. Hay una parte médica de un círculo médico en el que no descarta que estas terapias y que esta búsqueda constante y estos viajes trascendentales, porque hay viajeros que recorren el mundo entero para tener una de estas experiencias. El Perú. Yo fui a Perú a hacer una ceremonia de ayahuasca. Viajé específicamente para eso. Claro, lo traté de hacer desde la manera más responsable y consciente, en un lugar seguro, con profesionales, con reconocimiento. Por supuesto que nada está escrito en piedra. Es como aquel que entra a un quirófano y aunque estén todas las condiciones, algo puede fallar. Así es la vida. Pero tú, chamba, en la mía. Ojo, este capítulo no es para que salgan corriendo y vayan a buscar una ceremonia o hagan una medicina, una planta medicinal. No, es traerles los temas que existen, que en algunos de los casos por el tabú que existe, o por no quererlo compartir, o por no querer hablarlo con alguien que tiene conocimiento, pueden acabar en el peor viaje de su vida. No solo por una sustancia, sino porque hay personas que no están habilitadas y no están aptas para poder hacer estas terapias, o porque no son candidatos, o porque la persona en cuestión, el centro ceremonial en cuestión, o el lugar en cuestión, no cumple con el mínimo indispensable para poder llevar la responsabilidad, que es hacer estos viajes. Así es, y de hecho... Vámonos directo y sin escalas. No te hagas ya. Ya sé. La semana pasada murió una persona aquí en México en una ceremonia de ayahuasca y fue abandonada, su cuerpo fue abandonado en la puerta de un lugar de bomberos. Ay, no. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando de elementos todo clandestino, ¿no? Todo por abajito del agua. Bueno, un poco mi libro que sale el año que viene son casi 800 páginas de eso. Es una versión provisoria. Está bien borrador, lo estamos revisando. Pero bueno, lo importante es... La última tragedia del espíritu humano. Así es. Para mí lo importante es saber que estas son herramientas de alto poder para poder sacudir la conciencia de las personas, para poder hacernos acceder a ese mundo interno, como le dicen a veces algunos. Al inconsciente y al subconsciente. Sí, a mí me gusta la imagen del bosque interno, que es una metáfora esotérica, porque hay mucha vida en el mundo interno, hay muchos sistemas en el mundo interno, y todo el acceso a lo trascendental, históricamente, en todas las tradiciones de conocimiento profundo, siempre la puerta de acceso a lo trascendental es el mundo interno. Por eso la meditación profunda, incluso otras herramientas como en el mundo sufí, el vino, se han utilizado diferentes tipos de instrumentales externos para poder acceder a esos estados. Herramientas externas o sustancias externas para entrar a un estado de introspección profundo. Así es. Y incluso el pulque, por ejemplo, aquí en México. Lo interesante es que hoy en día afloran lo que son los enteógenos, mal llamados psicodélicos. Enteógenos que hoy se mal llaman viajes psicodélicos. Así es. Y a través de esto haces un viaje. Así es. ¿Por qué psicodélico se le dice? Porque se le pone foco en lo visionario y también por el hecho de que hablar de psicodélico se asocia un poco a la corriente sintética de los 50, 60, 70 en Estados Unidos. Las drogas, Woodstock, todo esto. Pero si hablamos de enteógeno, hablamos de una sustancia que tiene dentro un ente sagrado y eso ya implica un contexto de sacralidad. Cuando uno hace mal las cosas, mejor no decirle enteógeno y mejor decirle sustancia psicodélica. Ya.
Hay una diferencia conceptual. Lo interesante es que hoy hay un boom de todo eso, principalmente porque hay intereses comerciales de patentamiento en Estados Unidos, pero es otro capítulo. Sí, espérate. Lo A ver, interesante es que hay una búsqueda explícita de muchas personas de intentar entender en dónde estamos y hacia dónde porque se vamos. nos acabaron los recursos. Así es. Uno viaja para encontrarse, para reencontrarse, para mucho, ¿no? Esta chamba, la tuya, la nuestra, y todo el equipo que hace Travel Master, es traer estas historias y estas narrativas para que todos los viajeros puedan tomar esas decisiones desde lo mejor posible. Y cuando hablamos de los viajes trascendentales, cuando hablamos de estas ceremonias, cuando hablamos de estos viajes de poder, no es cosa sencilla. Primero tiene que haber una chamba previa. Tú no puedes pretender, como yo en su momento lo pretendí, y gracias a ti encontré la manera adecuada de volver a alinear lo que tanto buscaba. Y eso que tanto buscaba lo tenía dentro de mí. Solo que en ese momento no lo podía ver, y no lo podía ver porque estaba pasando un periodo muy oscuro en mi vida, con pérdidas muy profundas, con un, vamos, no sabía ni si era para arriba o para abajo. Se agotan las herramientas tradicionales, personas que somos muy cerebrales, como es mi caso. Y bueno, pues ya después de 7 meses en psicoterapia, ya empieza a sonarte que más bien es la cajita registradora permanente. Tuve en su momento una época a través de medicamentos psiquiátricos, porque según la persona en cuestión, era lo que necesitaba. Por supuesto que no. Claro, yo era una gran renta para el psiquiatra en cuestión y por supuesto para la farmacéutica en cuestión. A mis 30 años, según yo, hoy tengo 39, casi 40, en enero, ya había agotado todo lo que según yo conocía para poder encontrar paz, armonía, y nada me funcionaba. Y nada me funcionaba porque el mundo no dejaba de correr. Entonces lo que está muy bonito, ojo, soy súper fan de la psicoterapia. Creo que deberíamos de vivir una terapia profunda, permanente. Lo que pasa es que no te soluciona la vida completa. Tienes que poner de tu parte. Y empieza esta moda. Empiezas a escuchar. Había una que se llamaba por ahí Sabina. Pero había otra que se llamaba no sé qué. Pero en el desierto con el peyote. Cosas que toda la vida han existido. La ayahuasca tiene toda la vida existir. Es la derivación de una sustancia es una vaina, ¿no? De un árbol, de una corteza. Es una liana combinada Una con liana. unas hojas. México es la cuna de muchísimas de estas plantas medicinales. La biodiversidad de nuestro país, la riqueza cultural, más la aportación prehispánica y cultural de todos nuestros ancestros, pues hacen de estas prácticas o del chamanismo y de la parte de la sanación el día a día de muchas comunidades. Así es, y de hecho hay un lenguaje en la creación que habla de que la descontextualización de estas herramientas le quita su esencia sagrada. Okay. Esto es muy importante y lo vemos muy claro con la hoja de coca y su valor nutrimental y su valor espiritual. Que en Perú te la tienes que echar sí o sí, en Cusco para nivelarte, si no te da el terreque en cuanto quieres ir a Machu Picchu. Y lo que es la cocaína hoy en día, que lo que tiene es el alcaloide de la hoja de coca, lo vemos con el tabaco y a dónde ha llevado una planta sagrada que en México tiene el valor de ser un abuelo. ¿Sí? Ok, el tabaco tiene es el valor de un abuelo. Así es, dentro de la familia de plantas que por ejemplo están en lo que es la figura de Xochipilli, que es el príncipe de las flores en la tradición prehispánica en México, el tabaco tiene ese rol dentro de esa familia de plantas. Tiene esa figura. Pero ¿qué ha pasado? Las cajas de cigarrillos hoy en día lo que menos tiene es esa esencia del espíritu. Rata. Lo mismo con los alcoholes, con la chicha, etcétera. Lo interesante es que... le pusieron, lo terminaron poniendo en una cajita con una etiqueta, con 700,000 sustancias más. Así es. Y pues para los viajeros que nos están escuchando y que critican brutalmente todos estos viajes, pero que están echándose en este momento uno de esos cigarros, cuestiónense si están haciéndolo de la manera correcta. Lo interesante es el problema es la desacralización. Claro. Incluso uno podría pensar que en el turismo explícito, físico, desplazarse a otro territorio,
originalmente hay un antecedente de sacralización de los viajes. No Sí, solamente los viajes eran por ambiciones imperialistas y comercio, también había mucha búsqueda de conocimiento e intercambio de conocimiento. inspiración. Eso es fundamental, por lo tanto, cuando uno dice, bueno, me viajo a México, por ejemplo, y termino comiendo en McDonald's, Sí, sí. hospedándome en las En el colonias, en burritaco. Colonia Condesa, haciendo como un circuito como que poco tiene de autenticidad. Está pasando eso en Grecia ahora, por ejemplo, por temas políticos, ¿dónde está lo griego en Atenas? Uno dice, bueno, ¿qué transfusión hubo de cultura local en mi sangre, en mi espíritu? Y con las plantas lo interesante es que hoy en día podríamos decir que deberían ser el último recurso. El primer recurso es el esfuerzo Esto es individual. lo que teníamos que llegar a ver El primer recurso es el esfuerzo individual. ¿Qué puedo hacer por mí para mismo estar para mejor. entenderme, para hacer esfuerzos de cambio, para ser honesto conmigo mismo, no mentirme, intentar estar en un acecho constante Sí, de... o sea, no es córrele, ve y ponte 3 ceremonias y con eso, por más caro que sea el viaje, por más exclusivo que sea el retiro, por más lo que quiera, porque aparte ya hay corporativos que se dedican de tiempo completo a esto. O Sí, sea, industria y lana hay. ni hablar. Ahora, si tú pretendes que con una ceremonia tu vida entera se va a arreglar, Es una fantasía. De hecho, hasta uno podría pues no, decir que las llamadas medicinas no curan per se. Como la música medicina no cura per se. ya. Depende del contexto, depende de la disposición de la persona, depende de la preparación, depende de un montón de factores, Y también un poco de la responsabilidad como viajeros, ¿no? A sin ver, duda. ¿cómo pues, o sea, trato de no criticar y no juzgar, pero cuando escuchas estas historias del terror, digo, desconozco la desgracia que habrá pasado en esto que nos narrabas, pero cuando ves a viajeros en nuestro país, en la Riviera Maya, en playa, en retiros y en tal, y van a hacer estas ceremonias, pero un día antes los ves que estuvieron en el rave más profundo de su vida y 2 días antes en el Pal Norte, y entonces creen que en un día ya en blanco, ¿no? Y por no Ujú. echarse ese día nada de azúcar, el cuerpo está listo. Pues no. Y luego es que quien me dio la medicina, no. Así es. Y depende de la conciencia, porque Ya, pero ¿con dónde pones tus manos? totalmente, pero un viaje, por ejemplo, literal de uno se desplaza a otro territorio, puede ser tanto enajenante como revinculante con uno mismo. Lo mismo las sustancias sagradas. Pueden enajenarnos y hacernos volver al mundo más ególatras que nunca, creyéndonos que estamos en un peldaño superior Un a lo de lo monstruo. demás. Monstruos ególatras. Hay mucha gente que dice, che, qué mal que le hizo la ayahuasca. Ahora se cree como el padre espiritual de la familia. Y lo interesante es que el mejor efecto que tienen estas herramientas no es cuando te hacen viajar, ver, irte al cosmos, Sí, no, etcétera, no la parte es física, la ¿no? presencia. Ya. La presencia, la verdad, la honestidad con uno mismo, la humildad ante la grandeza del universo, que nos encontramos en procesos cósmicos que exceden por completo nuestra capacidad mental. Y el uso más profundo que uno puede hacer es como herramienta auxiliar a los propios esfuerzos que uno realiza en el día a día. O sea, para ponerlo en el 1, 2, 3 viajeros. Uno no puede ir, cruzar el mundo, hacer la ceremonia más profunda si no hubo chamba previa de por medio. Es un viaje. Primero, un viaje muy serio, donde tiene que existir una conciencia y una preparación, como en todo viaje. Por eso hay un ayuno, por eso un buen facilitador de estas ceremonias no solo te va a pedir que le deposites para apartar tu cupo especial y apalabrar ahí tu tapetito, no. Te va a hacer un cuestionario, te va a hacer preguntas de tu salud, te va a hacer un triaje, o sea, mínimo, oye, ¿estás tomando alguna medicina? ¿Tienes alguna condición médica? ¿Hay alguna situación? Si no les hacen o no pasan por esos filtros, corran y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. 2, hay esta cosa de mientras más caro es, más profundo y más bueno es la ceremonia. Perdonen, pero no. Yo pagué una fortuna por la que fui a hacer a Perú. No voy a decir el nombre. Pero era una cosa, bueno, lista de espera. Una dieta que haz de cuenta que me iban a hacer una cirugía de corazón abierto. Digo, toco madera. Entrevista 1, entrevista 2, bueno, haz de cuenta que estaba yo aplicando para entrar a Harvard. O desilusión. O sea, muy profesional, muchas personas muy capacitadas, con un buen manejo,
pero el show que había alrededor. Yo no sabía si estaba entre un momentum de Pocahontas con Coco en concierto sinfónico y en medio de la ceremonia. Era tanto el factor como Cirque du Soleil que, bueno, así que digas, híjole, qué bruto yo, qué introspección. No. Ese es un problema porque hoy en día hay mucha gente sola que va a buscar comunidad en los contextos ceremoniales. Porque estás muy solo o Así porque es. ya estás agotado de buscar algo para que puedas estar Sí. mejor. Y van buscando un momento de amor y de expansión cuando eso no debería ser algo extraordinario, debería ser la constante de la vida. Y sobre todo, yo aprendí algo y lo aprendí gracias a ti. Primero, que este era el último de los recursos que tendrías que recurrir, valga la redundancia. 2, que si era muy oculto y muy profundo y muy poco claro, sal corriendo, porque el que nada debe, nada teme. Ujú. Y la tercera, que no debería de existir, porque dentro de todas estas prácticas existe cierto misticismo y entonces muchos viajeros. Es que mi tía hizo ayahuasca, porque aparte son viajeros de todas las edades, o sea, no crean que es onda nada más Ujú. los jóvenes, no, hombre, de todas las edades, buscando una alternativa o algo para poder encontrar otra manera de hacer este camino. Y cuando escuchas estas malas experiencias, la gran mayoría coincide en algo. No lo pregunté, no sabía a lo que me iba a enfrentar. No, de hecho hay mucha ingenuidad de personas que de repente van creyendo que van a hacer una experiencia de expansión, de amor y demás, y se encuentran con que el proceso los lleva a abrir una herida de un abuso infantil, de un maltrato paterno, cosas que son brutales. Un brote psicótico. Ni hablar, despersonalización, hay muchos accidentes. Por eso en el libro hay un anexo que va a salir gratuito porque es para primeros auxilios y para prevención, que se llama Guía de Supervivencia Antiogénica. Y es cómo poder elegir, con qué criterio hacerlo, cómo prevenir un abuso sexual, cómo identificar efectos, secuelas adversas, entre otras cosas. Pero lo interesante es que si uno piensa en que hoy en día reviven estos saberes, que son saberes muy antiguos y que se ponen a disposición de casi todo el mundo, tienen que ser usados con mesura. Nos encontramos frente a recursos que son de uso poco sustentable hoy en día. Están masificados. Will Smith publica un libro hablando de la ayahuasca, el príncipe Harry también diciendo que se Ay, curó ¿con de qué la... credenciales Will Smith? Bueno, Pero con toda respeto, por favor. es interesante lo que dice ahí en el libro, pero lo interesante es que hoy estamos asistiendo a un fenómeno de todo esto, pero ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados de la conciencia? ¿En dónde se ven esos resultados de la sanación? ¿Sí? Entonces, ojo con estar hoy en día sobreexplotando recursos que son escasos, cuando quizás los momentos más calientes de la historia de la humanidad estén por venir, no sean ahora. Y nosotros lo estamos dando ¡Qué para una fuerte! ansiedad, una intranquilidad, o preguntándole a una sustancia sagrada, a una deidad, si me cambio de trabajo o no me cambio de No, trabajo. espérate, pues si no es el Pulpo Paul, el que adivinaba en el Mundial. Sí, sí. A ver, hablando neta para los viajeros. Hay una industria muy grande alrededor de estos viajes. Hay muchos profesionales, o sea, no es la tía que puso el negocio. No. O sea, es muchísimo más grande y la derrama económica que generan estos viajes y estas ceremonias y estas prácticas es enorme. Dicho lo cual, cuando hay un interés económico tan grande, pues también hay muchos intereses de por medio, para bien y para mal. Y uno tiene que ser responsable y consciente, como también cuando decides ir a un festival o cuando decides ir a un viaje de exploración o como los que se metieron en un submarino jugándole a Dios para ir a ver el Titanic y sacarrácatelas. Entonces también hay una responsabilidad en el que no sé si está bien o está mal, existe. Hay algunos que nos ha funcionado. A mí me funcionó muchísimo. No todo. Tuve que recorrer un camino. Busqué a un médico. A ti, mi hermano, en este camino, en donde el primero que me decía, no lo hagas, fuiste tú.
tuve que utilizar N cantidad de recursos y de argumentos y de trabajo previo y de chamba para decirte estoy preparado o para entender lo que había detrás. Pero también reconozco que no es para todo mundo. Así es. Y de hecho, uno de los indicadores para desconfiar es cuando te sirven sustancias de todo tipo como un banquete. Sí, como ¿Sí? si fuera un buffet. Así es. Lo interesante es que cada persona tiene necesidades individuales. Hay personas que en toda la vida no les convendría utilizar estos recursos. A veces la meditación es la forma más sana de poder introspectar y ser honesto. A ver cómo está mi estado mental. A ver, silencio. Y de repente hay un torbellino de pensamientos, de caos, de descontrol, de inseguridades. No hace falta ni siquiera utilizar un elemento porque la capacidad neurofisiológica propia del ser humano es la que habilita para que nos podamos conectar con estados más expandidos. No es un alcaloide, no es un neurotransmisor. Está en uno. Por eso hay personas o hay culturas o tradiciones a lo largo de la historia que no necesitaron de ninguna planta, de ningún extracto, puramente con retiros de silencio, con ayunos, con Con rezos, con disciplina. mantra. Así es. Entonces, esto es muy importante para uno no ser un consumista de lo espiritual. Sí, a ver, lo que no puedes arreglar de una manera normal o con herramientas regulares, no va a venir ninguna ceremonia planta en cuestión a arreglártela. Sin embargo, hay ciertos casos para ciertas personas, para ciertos viajeros, con ciertas condiciones, en donde sí es su última o su gran oportunidad para resetear parte de su actividad neurofísica. Así es. De hecho, por ejemplo, un caso, O sea, si hay una parte médica también. sin duda, sin duda. Y hay mucha investigación científica al respecto. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos una experiencia con un grupo, algo muy interesante en Día de Muertos en las cuevas de Teotihuacán, donde, por ejemplo, se vio un proceso de curación de una mujer que trae una pulsión de muerte por el fallecimiento de una hija hace 11 años. Cargando 11 años con un dolor. 11 brutal. años. La vez pasada tuvimos una persona que traía 24 días de no comer pues se estaba dejando morir por violencia familiar. Cosas así donde vos decís, Traumas muy severos. ahí estos recursos en buenas manos, con un contexto terapéutico bien protegido, con profesionales y demás, sin juegos, sin psicodelia, sin sectarismo, sin cosa de la tribu, sin cosa de hermanito, eso puede generar Sí, sin el cambios teatro, brutales. a lo que vas. Así es. Con cambios a nivel Adicciones. fisiológico son impresionantes. Por eso hay que quitarle toda la parte lúdica, explorativa, naif, que hoy en día Que hace está que te distraigas. Así es. Curioso también es que la descontextualización de los territorios hace que las plantas o estas herramientas funcionen de una manera distinta. Por eso siempre lo ideal es ir a los orígenes. ¿Dónde está tal herramienta, tal sustancia, tal enteógeno? Voy al territorio de origen, voy Si con no los me maestros. cuadra la ayahuasca en Tulum, Claro. en Tuluminati. Así es, por eso después hay cosas que han pasado en esos territorios donde por una cuestión de eficientar los costos, termina adulterando la sustancia. ¿Qué pasa con la ayahuasca en Europa? Hay una investigación científica de una mujer de una universidad, no me acuerdo ahora, lo tengo en el libro, ella hizo un estudio químico de todas las ayahuascas que andaban dando vuelta en Europa. Tomó muestras. Sí, y el porcentaje de ayahuasca era menos de un 10%. Todo lo demás, sintético. benzodiazepinas, estimulantes. Esa es la ayahuasca europea. ¿Sí? Wow. En Tulum, ¿qué pasó? Mezclaban ayahuasca con floripondio y el floripondio es un disociativo, un neurotóxico. Entonces andaba la gente, andaban los turistas enceguecidos, en crisis, no entendiendo qué les pasaba, hospitalizados. ¿Y qué hizo el gobierno de Tulum? Mandó a cortar todos los floripondios. Hay muchos accidentes, no es para oscurecer el podcast, no, pero hay que hablar de estas realidades y hay que hablar de estos viajes y hay que hablar de cuándo sí, cuándo no, y que existen y que se pueden, siempre y cuando sean candidatos para. No es un viaje para experimentar, no es un viaje para hacerse el más cool de la vida, no es un viaje porque mis amigos lo van a hacer y entonces ahora voy yo. No, para nada. Hay viajes trascendentales y hay grandes profesionales como tú, que además de esta experiencia o además de tener contexto y conocimiento, tienes una vida profesional espectacular, escribes, próximo tu libro, has investigado. ¿Dónde se pueden enterar todos los viajeros y cómo te pueden contactar, querido Johncito? Bueno, yo formo parte de una agrupación que tiene base en Ciudad de México, pero bueno, damos servicio en varios lados, que se llama Medicina Trascendental. Medicina Trascendental en Instagram.
Medicina, redes. @medicina trascendental, en todos lados así, ahí pueden ver la actividad de mis investigaciones, como la del colectivo, que hay mucha gente, somos 15 miembros, mayormente son mexicanos, Hay desde quiropraxia partería hasta tradicional, todo, herbolaria, desde una gripita, alergias y demás, ¿eh? O sea, no sé qué, hay todo. y mi rol ahí más que nada hoy día es investigación y es poder generar documentos de conciencia también, porque a mí lo que me interesa es el cambio de la humanidad, el mejoramiento de la humanidad, es cómo se cura la enfermedad de una cultura, ¿sí? Qué bonito. Cómo podemos evitar que nos vayamos hacia el precipicio como civilización. Y Medicina trascendental en todas sus redes en todas las sociales. redes. Y lo interesante es que dentro de la web incluso hay muchos eventos, pero también hacemos algunos viajes a los orígenes. Justo ahora, la semana que viene, nos vamos para el norte argentino, donde hay 2 abuelos peruanos de mucha sabiduría, y el año que viene nos vamos a Perú a trabajar también con otros maestros. Qué Entonces, bien para todos los viajeros que se puedan sumar a tus viajes y que les llame este mundo y que quieran conocer más de estas tradiciones. así es, siempre con la prevención de cuidado con las promesas, las promesas fantásticas. Esa es una de las grandes red flags para tener en cuenta. Y siempre que nos digan que nosotros solos no podemos con nuestros problemas, con todos nuestros desafíos, con nuestras pruebas. Siempre que nos quiten el poder personal, ahí hay que desconfiar. Próximamente tu libro, Así es. El año que viene, bueno, va a salir en librerías, va a ser distribuido por Océano, en la editorial La última tragedia del espíritu humano. lo edita Inner Traditions, así que bueno, ahí podrán ver muchas advertencias O sea, para... todavía está, este es nuevecito y de paquete. Ese es mi libro provisorio Tu para demo. apuntes. Sí, pero ya a mediados del año que viene va a Felicidades. salir. Jonathan Schutz, La última tragedia del espíritu humano, neoespiritualidad, pseudo-chamanismo y psicodélicos frente al fin de una era. No me lo voy a perder. Querido, gracias por tenerte el día de hoy aquí, por ser parte de estos expertos, por compartir con todos los viajeros, porque de eso va Travel Master, de traer a grandes y de compartir, para que si es la decisión de ustedes hacer uno de estos viajes trascendentales, háganlo, pero lo tienen que hacer con los mejores, por tenerte muchas veces más aquí. Muchas gracias. Y gracias por toda tu aportación a esta humanidad. Un placer. Viajeros, hasta la próxima.